El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Elena Martínez entró en las aguas de Gold Coast. A sus 24 años, la surfista profesional conocía ese tramo de costa australiana como la palma de su mano. Cada mañana, desde 1900, hacía 3 semanas repetía el mismo ritual: despertarse a las 5, preparar un desayuno ligero, revisar su tabla, una shortboard personalizada que la había acompañado en sus últimas competiciones, y dirigirse a la playa antes de que los primeros rayos solares tocaran la arena. Aquella mañana de octubre, el agua estaba excepcionalmente clara. Elena podía ver el fondo arenoso mientras remaba hacia el punto de rompiente. Las condiciones eran perfectas: olas consistentes de 1,5 metros, viento offshore que mantenía las paredes bien formadas y, lo más importante, tenía la zona prácticamente para ella sola, exceptuando a un par de surfistas locales que siempre madrugaban tanto como ella. «Buena mañana para volver, Elena», le gritó Darren, un australiano de unos 50 años que la había visto crecer en ese mismo spot. Elena levantó la mano en señal de saludo mientras continuaba remando. Darren no tenía idea de lo significativo que era ese lugar para ella. Exactamente allí, 10 años atrás, había ganado su primera competición junior, un evento regional que la catapultó al circuito profesional. Y ahora, después de 8 meses recuperándose de una aparatosa fractura de fémur sufrida en Pipeline, Hawái estaba de vuelta en el lugar donde todo comenzó, preparándose para su regreso a la élite del surf mundial. La primera ola la tomó con facilidad. El pop-up fue fluido, casi automático, como si esos 8 meses de rehabilitación nunca hubieran existido. Elena deslizó su cuerpo, posicionó los pies correctamente sobre la tabla y ejecutó un bottom turn que la llevó a la sección más vertical de la ola. La sensación era indescriptible, una mezcla de libertad y control que solo encontraba en el agua. Desde la playa, Matthew, su entrenador, observaba cada movimiento con atención. Había llegado unos minutos después que ella y prefería no interrumpir su sesión. Con unos binoculares profesionales, analizaba su técnica, buscando cualquier indicio de inseguridad o debilidad que pudiera indicar que aún no estaba completamente recuperada. Para su satisfacción, Elena se movía con la misma gracia y potencia de siempre. La surfista encadenó 5 olas más, cada una mejor que la anterior. Su confianza crecía por momentos. El sol ya estaba completamente visible, tiñendo el océano de tonos dorados y anaranjados. Elena se sentó sobre su tabla a unos 200 metros de la orilla, dejando que el suave balanceo del mar la meciera mientras recuperaba el aliento. Mientras flotaba, sus pensamientos divagaron hacia lo que vendría en las próximas semanas. El Rip Curl Pro en Bells Beach sería su primera competición oficial desde el accidente. Los médicos habían dado su aprobación final apenas hace una semana, aunque le habían advertido que tuviera cuidado con las maniobras más exigentes. «Tu hueso está completamente soldado», le había dicho el Dr. Reynolds, «pero los músculos aún necesitan tiempo para recuperar toda su fuerza». Elena había asentido, pero en su interior sabía que no podría contenerse una vez estuviera en el agua. El surf era su vida entera. Un movimiento en el agua, unos 50 metros más allá, captó su atención. Probablemente un delfín, pensó, ya que no era raro verlos en esa zona. Continuó observando el horizonte, buscando la próxima serie de olas que estaba por llegar. A esa hora, más surfistas comenzaban a llegar a la playa. La luz del amanecer revelaba ahora un paisaje perfectamente detallado. Las palmeras que bordeaban el paseo marítimo, los edificios de apartamentos y hoteles que se alzaban a lo lejos, y la icónica silueta de los rascacielos de Surfers Paradise al norte. Gold Coast despertaba, igual que cada día, bajo el cálido sol australiano. Elena vio formarse una buena ola a lo lejos. Era grande, probablemente la mejor de la mañana hasta el momento. Comenzó a remar con energía, sintiendo la adrenalina familiar que precedía a cada surfeo importante. La ola se acercaba, creciendo. Ella aceleró, dando brazadas potentes, sintiendo cómo la corriente comenzaba a arrastrarla. Justo cuando estaba a punto de incorporarse, algo golpeó su tabla desde abajo con una fuerza brutal. El impacto fue tan violento que Elena salió despedida por los aires, perdiendo completamente el equilibrio. Durante una fracción de segundo, mientras su cuerpo volaba, tuvo la extraña sensación de que el tiempo se ralentizaba. Pudo ver con claridad cómo una enorme forma oscura emergía junto a su tabla. El agua la recibió con un golpe seco,
desorientándola momentáneamente. La instintiva necesidad de aire la hizo patalear hacia la superficie. Al emerger buscó desesperadamente su tabla, que estaba a unos metros de distancia, aún sujeta a su tobillo por el leash. Cuando comenzó a nadar hacia ella, un dolor agudo y ardiente le atravesó la pierna derecha. Elena bajó la mirada al agua y lo que vio la paralizó. Sangre, su propia sangre, formando una nube rojiza que se expandía rápidamente a su alrededor. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, sintió otra embestida contra su cuerpo. Esta vez vio claramente lo que la atacaba, un tiburón toro de al menos 3 metros de longitud. El pánico la invadió mientras el depredador aferraba su pierna derecha entre sus mandíbulas. El dolor era indescriptible, como miles de cuchillos candentes perforando simultáneamente su carne. Elena golpeó instintivamente el hocico del animal con sus puños, recordando vagamente las instrucciones de seguridad que había escuchado durante años. Si un tiburón te ataca, lucha. Golpea los ojos y las branquias. Sus golpes desesperados parecieron surtir efecto, ya que el tiburón soltó momentáneamente su presa. Elena aprovechó ese instante para alcanzar su tabla y subirse a ella, aunque el esfuerzo le provocó un dolor tan intenso que casi la hizo perder el conocimiento. La sangre manaba profusamente de las heridas en su pierna. Desde la orilla, Matthew fue el primero en darse cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. Vio el chapoteo violento, la tabla volteándose, y luego el inconfundible color rojo tiñendo el agua alrededor de su pupila. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer los binoculares y corrió hacia la torre del socorrista más cercana. «¡Ataque de tiburón! ¡Necesitamos ayuda!», gritó con todas sus fuerzas al hombre que estaba en la torre. El socorrista, Tom Wilson, un veterano con 15 años de experiencia en las playas de Gold Coast, reaccionó de inmediato. Activó la alarma de emergencia, un sonido estridente que alertó instantáneamente a todos los presentes, y tomó su tabla de rescate mientras establecía contacto por radio con los servicios de emergencia. «Tenemos un 1066 en Burley Heads. Posible ataque de tiburón. Necesitamos ambulancia y equipo médico de inmediato», informó con voz tensa pero controlada. Mientras tanto, en el agua, Elena luchaba por mantenerse consciente. Había logrado tumbarse boca abajo sobre su tabla y remaba frenéticamente con los brazos hacia la orilla. Cada movimiento era una agonía, pero el instinto de supervivencia superaba al dolor. Podía sentir cómo la sangre seguía brotando de sus heridas y sabía que eso solo aumentaría la agresividad del tiburón. El depredador, efectivamente, no había abandonado la zona. Nadaba en círculos alrededor de Elena, su aleta dorsal, cortando la superficie del agua como una siniestra advertencia. Los otros surfistas que estaban cerca comenzaron a remar desesperadamente hacia la playa, gritando advertencias entre ellos. Darren, el surfista local que había saludado a Elena minutos antes, fue el único que, en lugar de huir, remó directamente hacia ella. A unos 20 metros de distancia, pudo ver claramente la gravedad de la situación. La pierna de Elena estaba severamente desgarrada, con laceraciones profundas desde el muslo hasta la pantorrilla, y el tiburón continuaba acechando, preparándose para un segundo ataque. «¡Aguanta, Elena! ¡Ya viene ayuda!», gritó Darren mientras se acercaba cautelosamente, consciente del peligro que él mismo corría. Desde la playa, Tom y otro socorrista llamado Jake ya se habían lanzado al agua. Con sus tablas de rescate, Matthew corría por la orilla, siguiendo paralelamente el avance de Elena, gritando instrucciones que ella apenas podía escuchar en su estado de conmoción. El tiburón embistió nuevamente. Esta vez atacó la tabla de Elena, mordiendo un gran trozo del lateral. El impacto casi la hizo caer al agua, pero logró aferrarse desesperadamente a lo que quedaba de su tabla. El animal, envalentonado por el sabor de la sangre y la vibración de los movimientos erráticos de la surfista, parecía volverse más agresivo con cada ataque. Darren llegó finalmente junto a Elena. Evaluó rápidamente la situación y tomó una decisión arriesgada. Transfirió a Elena a su propia tabla, que era más grande y estable, mientras él usaba lo que quedaba de la tabla de ella como un escudo improvisado. «Agárrate fuerte», le dijo mientras comenzaba a remar. «No, mires atrás». Elena apenas podía mantenerse consciente. La pérdida de sangre comenzaba a pasarle factura y el shock hacía que sus pensamientos fueran confusos. Imágenes aleatorias cruzaban su mente.
Su primera competición en ese mismo lugar, el accidente en Hawái, el rostro de sus padres, que vivían en Madrid y que seguramente estarían durmiendo, ajenos a que su hija luchaba por su vida al otro lado del mundo. Tom y Jake, los socorristas, llegaron junto a Darren y Elena cuando estaban a unos 100 metros de la orilla. Jake llevaba un kit médico de emergencia en una bolsa impermeable, mientras Darren y Tom continuaban remando, llevando a Elena hacia la playa. Jake intentó evaluar rápidamente sus heridas. «Necesito aplicar un torniquete», dijo Jake. «Ha perdido mucha sangre». Utilizando una correa de surf modificada que llevaba precisamente para emergencias como esta, Jake aplicó un torniquete por encima de las heridas más graves en el muslo de Elena. El procedimiento fue doloroso, arrancándole un grito desgarrador que resonó sobre el ruido de las olas. El tiburón seguía cerca, atraído por la sangre y la actividad. Su aleta dorsal aparecía y desaparecía, a veces acercándose peligrosamente, otras alejándose solo para volver con renovada determinación. Tom sabía que no podían relajarse hasta que estuvieran completamente fuera del agua. A unos 50 metros de la orilla, oyeron el sonido de un motor acercándose rápidamente. Era una moto acuática de los servicios de emergencia, pilotada por Ryan Cooper, otro socorrista. Ryan maniobró hábilmente hasta posicionarse entre el grupo y el tiburón, creando una barrera protectora. «¡Súbanla!», gritó Ryan, señalando la camilla flotante que arrastraba la moto acuática. Con cuidado pero rápidamente, trasladaron a Elena a la camilla. Jake subió junto a ella para continuar monitorizando su estado, mientras Darren y Tom seguían en sus tablas, atentos a cualquier aproximación del tiburón. Ryan aceleró hacia la playa, donde ya esperaba una ambulancia con las puertas abiertas y el personal médico preparado. La moto acuática llegó casi hasta la arena, deteniéndose donde el agua apenas llegaba a las rodillas. 4 paramédicos se adentraron en el agua para recibir a Elena, mujer de 24 años. Ataque de tiburón, laceraciones profundas en pierna derecha, posible laceración de arteria femoral. Aplicamos torniquete hace aproximadamente 4 minutos. Informó Jake mecánicamente mientras ayudaba a transferir a Elena a la camilla rígida. Los paramédicos trabajaron con precisión, conectando a Elena a monitores de signos vitales, insertando una vía intravenosa para administrar fluidos y analgésicos y cubriendo sus heridas con apósitos especializados para hemorragias masivas. Sus movimientos eran rápidos y seguros, sin un segundo de duda, como una coreografía perfectamente ensayada. Presión arterial 80-40, pulso 140. Necesitamos estabilizarla antes del traslado, dijo una de las paramédicos, Samantha. En la Minoet playa la noticia del ataque se había extendido como la pólvora. Decenas de curiosos se amontonaban detrás del cordón de seguridad que había establecido la policía. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente observaban conmocionados. Matthew, el entrenador de Elena, fue autorizado a acercarse a la ambulancia. «¿Cómo está?», preguntó con voz entrecortada al paramédico que dirigía el equipo. «Crítica pero estable por ahora», respondió sin apartar la vista de Elena. «La llevamos al Gold Coast University Hospital. Tienen un excelente equipo de trauma y cirugía vascular». Matthew asintió, incapaz de decir nada más mientras observaba a su pupila, pálida y semiconsciente, rodeada de equipos médicos y personal de emergencia. Se sentía absolutamente impotente. Mientras tanto, en el agua, Tom, Darren y Ryan permanecían atentos. El tiburón seguía en la zona, su aleta visible ocasionalmente a unos 100 metros de la orilla. Ryan utilizó su radio para contactar con las autoridades marítimas. «Necesitamos un equipo de respuesta a tiburones en Burley Heads inmediatamente», informó. «Tiburón toro, aproximadamente 3 metros, extremadamente agresivo, sigue en la zona después de un ataque confirmado». A lo lejos, Darren vio aproximarse una embarcación de la Policía Marítima de Queensland. Su respuesta había sido sorprendentemente rápida, probablemente porque ya estaban patrullando la zona. La embarcación se detuvo cerca de donde los 3 hombres vigilaban al tiburón. «Allí», señaló Tom, hacia donde había visto la aleta por última vez. Los oficiales de la Policía Marítima escudriñaron el agua, localizando al predador. Uno de ellos, el sargento Neil Fraser, tomó una decisión rápida. «Todos fuera del agua. Ahora», ordenó por el altavoz. «Vamos a rastrearlo y posiblemente a ahuyentarlo hacia aguas más profundas».
Tom, Darren y Ryan no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Remaron hacia la orilla mientras la embarcación policial comenzaba a seguir al tiburón, manteniendo una distancia prudente. En la playa, la ambulancia cerró sus puertas con Elena dentro y partió a toda velocidad, con las sirenas aullando. Matthew subió a su coche para seguirla hasta el hospital, mientras escribía mensajes frenéticos a los padres de Elena en España. Las autoridades de la playa habían izado banderas rojas en toda la costa de Gold Coast, indicando el cierre total de las playas. Por los altavoces se escuchaba repetidamente: «Atención a todos los bañistas y surfistas. Debido a un incidente con tiburón, todas las playas están cerradas hasta nuevo aviso. Por favor, abandonen el agua inmediatamente». La noticia ya había llegado a los medios locales. Un helicóptero de un canal de televisión sobrevolaba la zona, transmitiendo imágenes en directo del operativo de búsqueda del tiburón. En la pantalla dividida mostraban alternativamente el mar y la entrada de urgencias del hospital donde estaban ingresando a Elena. En el hospital, un equipo de trauma ya esperaba la llegada de Elena. El doctor James Wilson, cirujano vascular jefe, había sido informado de la naturaleza de las heridas y había convocado a un equipo multidisciplinario que incluía cirujanos plásticos, ortopédicos y especialistas en trauma. La ambulancia se detuvo con un chirrido de neumáticos frente a la entrada de urgencias. Las puertas se abrieron y los paramédicos bajaron la camilla rápidamente, recitando los signos vitales y las intervenciones realizadas mientras corrían hacia el interior. Ha recibido 2 unidades de sangre, O negativo durante el trayecto, pero necesita quirófano inmediatamente, informó Samantha mientras transferían a Elena a una camilla hospitalaria. El doctor Wilson examinó rápidamente las heridas cuando retiraron los apósitos. Su expresión, normalmente impasible, mostró un atisbo de preocupación. Las laceraciones eran múltiples y profundas, con tejido muscular severamente dañado. El fémur estaba expuesto en una sección, mostrando marcas de los dientes del tiburón. «Quirófano 1 ahora», ordenó el doctor. «Avisen a Banco de Sangre que necesitaremos más unidades, probablemente 6 como mínimo». Mientras rodaban la camilla hacia los ascensores, Elena recuperó momentáneamente la conciencia. Sus ojos, desenfocados por el shock y los medicamentos, recorrieron los rostros desconocidos que la rodeaban hasta que encontraron a Matthew, que había logrado llegar justo cuando la introducían en el hospital. «Mi pierna», murmuró Elena, su voz apenas audible. «Estás en buenas manos», respondió Matthew tratando de sonar tranquilizador a pesar de su propio pánico. «Los mejores médicos van a cuidarte». Fue lo último que pudo decirle antes de que las puertas del ascensor se cerraran, llevándose a Elena hacia el quirófano, donde lucharían por salvar no solo su pierna, sino su vida. Mientras tanto, en el océano, el tiburón toro se sumergía en las profundidades azules, alejándose de la costa. Tras la excitación del ataque y la posterior persecución por parte de la embarcación policial, el predador había optado por regresar a aguas más profundas. Para él, todo había sido parte del ciclo natural de la caza, una respuesta instintiva a los estímulos de su entorno. Sin embargo, para Elena y todos los involucrados, la vida había cambiado para siempre en cuestión de minutos. El quirófano, uno del Gold Coast University Hospital, era un espacio amplio, brillantemente iluminado y equipado con tecnología de vanguardia. En ese momento, bullía de actividad controlada mientras el equipo médico se preparaba para la cirugía de Elena. El doctor Wilson dirigía a un equipo de 8 profesionales, cada uno concentrado en su tarea específica. «Necesito una evaluación completa de la extensión del daño vascular», ordenó mientras examinaba metódicamente las heridas. «La arteria femoral está comprometida, pero quiero saber exactamente dónde y cuánto». El doctor Michael Chen, cirujano ortopédico, evaluaba mientras tanto el daño óseo. «El fémur tiene marcas profundas, pero no está fracturado», informó. «Me preocupa más la rótula. Está prácticamente destrozada y hay daño significativo en los ligamentos cruzados». La doctora Sara Patel, cirujana plástica, completaba la evaluación inicial. «Vamos a necesitar injertos extensos. Ha perdido una cantidad significativa de tejido en el cuádriceps y la pantorrilla lateral». Durante las siguientes 7 horas, el equipo trabajó incansablemente. Primero restablecieron el flujo sanguíneo reparando la arteria femoral dañada. Luego debridaron el tejido necrótico y limpiaron exhaustivamente las heridas para prevenir
infecciones, ya que las mordeduras de tiburón son notoriamente propensas a complicaciones sépticas debido a las bacterias presentes en la boca de estos animales. La doctora Patel realizó complejos colgajos musculares para reconstruir las partes donde el tejido había sido arrancado por completo. El doctor Chen reconstruyó la rótula utilizando malla quirúrgica y realizó reparaciones en los ligamentos severamente dañados. Fuera del quirófano, en la sala de espera, Matthew había sido joined por varios miembros del equipo de surf de Elena, incluyendo a su patrocinador principal. También habían llegado algunos periodistas, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero claramente ansiosos por obtener cualquier actualización. Las noticias del ataque ya habían dado la vuelta al mundo. Elena Martínez no era solo una surfista profesional, era una verdadera estrella en ascenso, admirada tanto por su talento como por su determinación para superar adversidades. Su recuperación del accidente en Hawái había sido documentada extensamente en redes sociales y revistas especializadas. Ahora, este nuevo y mucho más grave contratiempo generaba titulares en todo el planeta. En Madrid, los padres de Elena, Carlos y Sofía Martínez estaban desesperados. Habían recibido la llamada de Matthew y ahora trataban frenéticamente de conseguir vuelos a Australia. Su hija única, a quien habían apoyado en su sueño de convertirse en surfista profesional a pesar de sus propias reservas, estaba luchando por su vida a miles de kilómetros de distancia. «Han pasado 8 horas y seguimos sin noticias», dijo Carlos, pasándose las manos por el pelo canoso. «¿Por qué tarda tanto?». Sofía, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero con una calma forzada, respondió: «Eso es bueno, Carlos. Significa que están haciendo todo lo posible. Significa que hay esperanza». En ese momento sonó el teléfono. Era Matthew, llamando desde Australia para informarles que Elena había salido de cirugía. Estaba estable, pero en estado crítico. Los médicos habían logrado salvar su pierna, aunque era demasiado pronto para saber si recuperaría completamente la funcionalidad. «Los médicos dicen que su fortaleza física ha sido crucial», explicó Matthew. «Cualquier otra persona probablemente no habría sobrevivido a la pérdida de sangre». Mientras la noche caía sobre Gold Coast, la noticia del ataque continuaba generando ondas expansivas. Las autoridades marítimas habían ampliado el cierre de playas a toda la región y habían desplegado drones y embarcaciones para monitorear la presencia del tiburón. La Agencia de Protección Ambiental de Queensland había enviado a sus especialistas para evaluar el comportamiento inusualmente agresivo del animal. Dr. Rebecca Walsh, bióloga marina especializada en tiburones, dio una breve conferencia de prensa cerca del lugar del ataque. «Los tiburones toro son conocidos por su territorialidad y pueden ser agresivos, pero este nivel de persistencia en el ataque es inusual», explicó a los periodistas. «Estamos analizando diversos factores ambientales que podrían haber contribuido a este comportamiento, incluyendo patrones de pesca recientes, temperatura del agua y posibles cambios en las corrientes que podrían haber alterado las rutas migratorias de sus presas habituales». En la sala de cuidados intensivos, Elena comenzaba a emerger lentamente de la anestesia. Su cerebro, aún nublado por los medicamentos, luchaba por organizar los fragmentos confusos de memoria. Recordaba el agua clara de la mañana, la sensación de flotar sobre su tabla y luego dolor. Un dolor tan intenso que parecía imposible de soportar. Cuando finalmente logró abrir los ojos, lo primero que vio fue el rostro exhausto pero aliviado de Matthew. «Hey, campeona», dijo él suavemente. «Bienvenida de vuelta». Elena intentó hablar, pero tenía la garganta irritada por el tubo endotraqueal que le habían retirado hacía poco. Matthew le ofreció un vaso de agua con una pajita. Después de unos sorbos, logró articular: «¿Qué pasó?». Matthew dudó, inseguro de cuánto debería decirle en ese momento. Finalmente optó por la verdad, aunque suavizada. «Un tiburón toro te atacó mientras surfeabas. Te lastimó la pierna bastante mal, pero los médicos han hecho un trabajo increíble. Estás en el hospital ahora y vas a recuperarte». Elena procesó la información lentamente. Luego, con un súbito movimiento que sorprendió a Matthew, intentó incorporarse para mirar su pierna. El dolor la detuvo inmediatamente, haciéndola caer de nuevo sobre la almohada con un gemido. «Tranquila, no te muevas», dijo Matthew alarmado, presionando el botón para llamar a la enfermera. «Tu pierna está ahí, solo que muy lastimada.
vas a necesitar tiempo y mucha rehabilitación. La enfermera llegó rápidamente, verificó los signos vitales de Elena y le administró más analgésicos a través de la vía intravenosa. Mientras la medicación comenzaba a hacer efecto, Elena murmuró: «Mis padres están volando hacia aquí», respondió Matthew. «Llegarán mañana por la tarde, y no te preocupes por nada más ahora, solo concéntrate en descansar». Los días siguientes fueron un borrón de dolor, medicamentos y visitas médicas para Elena. Cada mañana, el doctor Wilson y su equipo examinaban minuciosamente sus heridas, buscando signos de infección o complicaciones. Afortunadamente, su cuerpo joven y saludable respondía bien al tratamiento, aunque el camino hacia la recuperación prometía ser largo y difícil. 4 días después del ataque, Elena fue sometida a una segunda cirugía, esta vez para realizar injertos de piel en las áreas donde el tejido había sido completamente destruido. La operación, que duró 5 horas, fue considerada un éxito por los médicos. Cuando despertó de esta segunda intervención, sus padres ya estaban junto a ella. Carlos, siempre fuerte y contenido, lloraba abiertamente mientras sostenía la mano de su hija. Sofía, quien había insistido en ver las heridas para entender completamente la situación, mantenía una expresión serena que contrastaba con la tormenta emocional que sentía internamente. «Mi niña valiente», susurró Sofía, acariciando el cabello de Elena, «siempre has sido la más fuerte de todos nosotros». 2 semanas después del ataque, Elena fue trasladada a la unidad de cuidados intermedios. Su condición había mejorado considerablemente, aunque seguía necesitando asistencia constante. Fue entonces cuando el equipo médico, junto con un psicólogo especializado en trauma, consideró que era el momento adecuado para discutir el largo proceso de rehabilitación que tenía por delante. El doctor Wilson fue directo, pero compasivo. «Elena, has tenido una recuperación notable hasta ahora, pero quiero ser completamente honesto contigo sobre lo que viene. Tu pierna ha sufrido un daño severo. Los músculos, tendones, nervios y vasos sanguíneos fueron gravemente afectados. Hemos hecho todo lo posible para reconstruir, pero la naturaleza tendrá que hacer su parte ahora». La doctora Rachel Turner, especialista en medicina física y rehabilitación, continuó: «Estamos diseñando un programa de rehabilitación intensivo que comenzará tan pronto como tus heridas cicatricen lo suficiente. Será doloroso y frustrante a veces, pero cada pequeño avance será una victoria. Nuestro objetivo inicial es que puedas ponerte de pie y eventualmente caminar con ayuda». Elena escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Finalmente, hizo la pregunta que había estado evitando desde que recuperó completamente la consciencia: «¿Podré volver a surfear profesionalmente?». Un silencio incómodo llenó la habitación. Fue el doctor Alan Parker, el psicólogo, quien finalmente respondió: «Elena, es importante establecer objetivos realistas a corto plazo. En este momento, concentrémonos en tu recuperación física, inmediata. El futuro a largo plazo se irá aclarando con el tiempo». No era la respuesta que Elena quería, pero era la que necesitaba en ese momento. Sin embargo, la no respuesta era, en sí misma, una respuesta. El surf de competición, al menos, en el nivel elite en el que ella estaba, requería una condición física perfecta, equilibrio impecable y fuerza explosiva en ambas piernas. Incluso con la mejor rehabilitación posible, alcanzar nuevamente ese nivel sería extremadamente difícil, quizás imposible. Esa noche, cuando todos se habían marchado y la sala de hospital quedó en silencio, Elena lloró por primera vez desde el ataque. No era solo por el dolor físico, que era constante a pesar de la medicación, sino por la pérdida de la vida que había conocido hasta entonces. El surf no era simplemente su profesión, era su identidad, su pasión, la lente a través de la cual veía y experimentaba el mundo. A la mañana siguiente, cuando la enfermera entró para los cuidados rutinarios, encontró a Elena sentada en la cama, con los ojos enrojecidos pero secos, mirando por la ventana hacia el océano visible en la distancia. «Necesito empezar la rehabilitación lo antes posible», dijo Elena sin apartar la mirada del horizonte. «Hoy mismo, si es posible». La determinación en su voz sorprendió a Pinu. La enfermera había visto muchos pacientes pasar por esa unidad, sobrevivientes de accidentes traumáticos, y reconocía el momento en que alguien decidía luchar con todas sus fuerzas por su recuperación. Ese momento había llegado para Elena.
La rehabilitación comenzó al día siguiente, mucho antes de lo que los médicos habían planeado inicialmente. Comenzó con ejercicios simples pero dolorosos. Mover los dedos de los pies, flexionar ligeramente la rodilla, fortalecer el cuádriceps con contracciones isométricas. Cada movimiento, por pequeño que fuera, representaba tanto una victoria como un recordatorio de cuánto había perdido. Jessica Thompson, la fisioterapeuta asignada a Elena, era conocida en el hospital por su enfoque firme pero empático. Desde 1909, el primer día, estableció un tono que mantendría durante todo el proceso. «Vamos a celebrar cada logro, por pequeño que sea», dijo mientras ayudaba a Elena a realizar su primer ejercicio. «Pero no voy a fingir que será fácil ni rápido. Habrá días en que me odiarás y está bien. Solo recuerda que cada gota de sudor, cada lágrima, te acerca un poco más a donde quieres estar». Mientras tanto, fuera del hospital, la historia de Elena había captado la atención mundial. Surfistas profesionales de todo el planeta enviaban mensajes de apoyo. Sus patrocinadores habían emitido comunicados respaldándola completamente, asegurando que mantendrían sus contratos independientemente de si volvía a competir o no. La comunidad de Gold Coast también se había volcado en apoyarla. Se organizó una vigilia con velas en la playa donde ocurrió el ataque, a la que asistieron cientos de personas. Darren, el surfista local que había arriesgado su vida para ayudarla, se convirtió en una especie de héroe local, aunque él insistía en que cualquiera habría hecho lo mismo. Un mes después del ataque, Elena dio sus primeros pasos con la ayuda de un andador. El esfuerzo le provocó un dolor tan intenso que casi perdió el conocimiento, pero se negó a detenerse hasta completar un recorrido de 5 metros por el pasillo de rehabilitación. Cuando finalmente se sentó en la silla de ruedas, estaba empapada en sudor y temblando, pero sonreía por primera vez desde el accidente. «Esto es solo el comienzo», dijo, más para sí misma que para los terapeutas y médicos que la observaban con una mezcla de asombro y admiración. A medida que avanzaba la rehabilitación física, el Dr. Parker, el psicólogo, trabajaba con Elena en los aspectos emocionales y psicológicos del trauma. Al principio, ella se mostraba reticente a hablar sobre sus sentimientos, prefiriendo concentrarse únicamente en los desafíos físicos. Sin embargo, las pesadillas que la despertaban gritando casi todas las noches hablaban de una herida interna tan profunda como las de su pierna. «El océano siempre ha sido mi refugio», confesó durante una sesión particularmente emotiva 6 semanas después del ataque. «Ahora, incluso pensar en él me produce pánico. Anoche soñé que me ahogaba, que algo me arrastraba hacia el fondo, y no era el tiburón, era el miedo». El Dr. Parker asintió comprensivamente. «Lo que estás experimentando es perfectamente normal, Elena. Has sufrido un trauma severo. Tu cerebro está procesando el evento, tratando de protegerte de futuras amenazas similares. El miedo es una respuesta adaptativa, pero puede convertirse en algo limitante si no lo abordamos adecuadamente». «No puedo ser una surfista que teme al océano», respondió Elena con voz quebrada. «Es como un pintor que teme a los colores». «No siempre tendrás miedo», aseguró el Dr. Parker, «pero el camino para recuperar tu confianza en el agua será tan desafiante como la rehabilitación física, quizás más. Tendremos que avanzar paso a paso». 2 meses después del ataque, Elena fue dada de alta del hospital. Aunque todavía necesitaba una silla de ruedas para distancias largas y muletas para trayectos cortos, los médicos consideraron que su recuperación podría continuar de forma ambulatoria. Sus padres, que habían extendido indefinidamente su estancia en Australia, alquilaron un apartamento adaptado cerca del hospital para facilitar las visitas regulares de rehabilitación. El regreso a un entorno normal trajo nuevos desafíos. Elena, acostumbrada a una vida activa y en constante movimiento, encontraba frustrante la más mínima tarea cotidiana. Vestirse podía llevar media hora, ducharse requería asistencia y el dolor crónico la acompañaba constantemente, a veces aumentando por la noche hasta hacerle imposible dormir. Una tarde, mientras Matthew la visitaba, Elena experimentó uno de sus momentos más bajos. Había intentado ponerse de pie sin ayuda para alcanzar un vaso de agua y había caído pesadamente al suelo. Cuando Matthew corrió a ayudarla, ella lo apartó con un gesto furioso. «Déjame», gritó con lágrimas de frustración. «Necesito poder hacer algo por mí misma». Matthew retrocedió, dándole espacio pero sin dejarla sola.
Después de varios intentos dolorosos, Elena logró arrastrarse hasta el sofá y subirse a él con un esfuerzo supremo. Jadeando por el esfuerzo y el dolor, miró a su entrenador con una mezcla de vergüenza y determinación. «Lo siento», murmuró, «pero tengo que encontrar mis propios límites. Necesito saber qué puedo hacer sola». «Lo entiendo», respondió Matthew, sentándose frente a ella. «Pero no tienes que hacer todo sola. Nadie te juzgará por pedir ayuda». Elena sacudió la cabeza. «Toda mi vida he luchado para valerme por mí misma. En el agua, en las competiciones, en un mundo dominado por hombres. No puedo perder eso también». Matthew la observó en silencio durante un momento, reconociendo la misma determinación feroz que la había convertido en una de las mejores surfistas del mundo. Finalmente dijo: «He traído algo para ti». De su mochila sacó una tablet y la encendió, mostrándole un video. Era una compilación de mensajes de apoyo de docenas de surfistas profesionales de todo el mundo, campeones mundiales, leyendas retiradas, novatos prometedores. Todos habían grabado breves palabras de ánimo para ella. Kelly Slater, 11 veces. Campeón mundial, decía: «Elena, el océano te está esperando cuando estés lista. Todos nosotros también. Tu lugar en la comunidad del surf está asegurado, no importa qué forma tome tu regreso». Carissa Moore, múltiple campeona mundial, añadía: «Lo que te define no es un título o una competición, sino la pasión y el corazón que pones en lo que haces. Esa pasión brillará en cualquier camino que elijas ahora». El video continuaba con mensaje tras mensaje, algunos de surfistas que Elena apenas conocía personalmente, pero que habían sido tocados por su historia. Al finalizar, Elena estaba llorando nuevamente, pero estas eran lágrimas diferentes. «Gracias», dijo simplemente. «Necesitaba esto. Hay toda una comunidad apoyándote», respondió Matthew. «Y todos entendemos que este camino es tuyo, a tu ritmo y en tus términos». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena durmió sin pesadillas. A los 3 meses del ataque, el progreso de Elena era notable, aunque todavía estaba lejos de una recuperación completa. Podía caminar distancias cortas con una sola muleta y había comenzado ejercicios de fortalecimiento más intensos. Las cicatrices en su pierna, aunque aún rojizas y prominentes, comenzaban a desvanecerse ligeramente. Los médicos estaban sorprendidos por su tenacidad y la velocidad de su recuperación física. Sin embargo, su batalla psicológica con el miedo al océano continuaba. El Dr. Parker había sugerido una terapia de exposición gradual. Primero, simplemente visitar la playa. Luego tocar el agua con los pies. Eventualmente quizás entrar hasta las rodillas. Elena había aceptado intentarlo, aunque con considerable aprensión. La primera visita a la playa fue abrumadora. Matthew y sus padres la acompañaron a una pequeña cala tranquila, diferente del lugar del ataque. Cuando el coche se detuvo en 1906, el aparcamiento con vista al mar, Elena sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Sus manos se aferraron con fuerza a la muleta y durante varios minutos fue incapaz de abrir la puerta. «Podemos volver otro día», sugirió Sofía, notando la palidez del rostro de su hija. «No», respondió Elena con determinación, aunque su voz temblaba. «Necesito hacer esto». Con la ayuda de Matthew, bajó lentamente por el sendero que conducía a la playa. Cada paso era una negociación entre la determinación y el miedo. Cuando finalmente alcanzaron la arena, Elena se detuvo, mirando fijamente el océano que se extendía ante ella. Las olas rompían suavemente cerca de la orilla, y el agua era de un azul cristalino que en otro tiempo habría encontrado irresistiblemente invitador. «Es hermoso», dijo finalmente, «y aterrador». Se sentaron en la arena, a una distancia, segura del agua. Elena observaba hipnotizada el movimiento rítmico de las olas, tan familiar y ahora tan ajeno. Pequeños fragmentos de recuerdos del ataque aparecían y desaparecían en su mente. El golpe inicial contra su tabla, la visión de su propia sangre en el agua, el dolor indescriptible cuando los dientes del tiburón atravesaron su carne. Después de media hora, anunció que estaba lista para irse. Había sido suficiente por un día. Aunque no había tocado el agua, el simple hecho de sentarse frente al océano sin sucumbir al pánico era un logro significativo. Las visitas a la playa se convirtieron en una rutina semanal, siempre a la misma cala tranquila. Progresivamente, Elena se acercaba más a la orilla. Un mes después de la primera visita, finalmente reunió el valor para quitarse el zapato
y permitir que el agua lamiera sus dedos cuando una ola suave llegaba hasta donde estaba sentada. La sensación fue electrizante. Por un segundo el pánico amenazó con abrumarla, pero respiró profundamente, utilizando las técnicas que el Dr. Parker le había enseñado. El agua se retiró y ella permaneció allí, temblando, pero intacta. «Lo hiciste», dijo Carlos, con orgullo evidente en su voz. Elena asintió sin palabras para describir la mezcla de terror y triunfo que sentía. Mientras la rehabilitación física y psicológica continuaba, Elena había comenzado a considerar su futuro. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Queensland la había contactado, invitándola a participar en un programa educativo sobre seguridad en el océano y conservación de tiburones. La ironía no se le escapaba, pero después de considerarlo, cuidadosamente aceptó. Rebecca Walsh, la bióloga marina que había dado la conferencia de prensa tras el ataque, se reunió con Elena para discutir el programa. Era una mujer de unos 40 años, con piel curtida por el sol y una energía contagiosa. «Lo que me impresiona, Elena, es que nunca has expresado odio hacia el tiburón», comentó Rebecca después de explicarle los detalles del programa. «Muchas personas en tu situación pedirían una caza de represalia». Elena consideró cuidadosamente sus palabras antes de responder. «No puedo odiar a un animal por ser lo que es. El tiburón no actuó por maldad, siguió sus instintos. Yo estaba en su territorio, no al revés. Sería como culpar al océano por tener corrientes fuertes o a las montañas por tener avalanchas». Rebecca sonrió, claramente complacida con la respuesta. «Esa perspectiva es exactamente lo que hace que seas perfecta para este programa. Puedes hablar desde la experiencia más traumática posible, pero sin alimentar el miedo irracional que muchas personas tienen hacia los tiburones». El programa consistiría en una serie de charlas en escuelas y clubes de surf, combinadas con material educativo online. Elena no solo compartiría su experiencia, sino que también aprendería sobre biología marina y comportamiento de los tiburones para poder responder preguntas con base científica. 6 meses después del ataque, Elena dio su primera charla pública en una escuela secundaria local. Estaba nerviosa, no solo por hablar ante una audiencia, sino por revivir públicamente la experiencia. Sin embargo, descubrió que compartir su historia tenía un efecto terapéutico. «El miedo es natural», les dijo a los estudiantes, «pero el miedo informado es mejor que el pánico. Conocer el comportamiento de los tiburones, respetar sus territorios y tomar precauciones adecuadas puede reducir significativamente el riesgo de ataques, que ya son extraordinariamente raros». Un estudiante levantó la mano y preguntó lo que muchos pensaban: ¿volverá a surfear algún día? Elena hizo una pausa antes de responder honestamente: «No lo sé. Hay días en que no puedo imaginar volver a entrar al océano y otros en que no puedo imaginar pasar el resto de mi vida sin hacerlo. Por ahora, estoy aprendiendo a convivir con la incertidumbre». La respuesta pareció satisfacer al grupo. No era la historia heroica de un regreso triunfal que quizás esperaban, pero tenía una autenticidad que resonaba más profundamente. Después de la charla, mientras Elena firmaba algunos autógrafos, una experiencia surreal considerando que había pasado de ser conocida por sus habilidades atléticas a ser conocida por sobrevivir, se le acercó una niña de unos 12 años. Tenía una prótesis en lugar de su brazo izquierdo. «Me dijeron que nunca podría surfear», dijo la niña con determinación, «pero empecé clases el mes pasado. Es difícil, pero cada día mejoro un poco». Elena sintió una emoción que no podía nombrar, algo entre admiración, inspiración y un profundo reconocimiento. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Lily». «Bien, Lily, me encantaría verte surfear algún día». La niña sonrió ampliamente. «Quizás podríamos surfear juntas cuando esté lista». Elena no respondió inmediatamente. La sugerencia inocente de la niña había tocado algo profundo en ella. ¿Podría realmente volver a subirse a una tabla algún día? No para competir, quizás, pero simplemente para sentir nuevamente esa sensación única de deslizarse sobre una ola. «Me gustaría eso», respondió, finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. Esa noche, Elena tuvo un sueño diferente. No era la habitual pesadilla del ataque, sino un sueño donde se veía a sí misma surfeando nuevamente. En el sueño, su pierna estaba completamente curada y surfeaba no para ganar un trofeo o impresionar a los jueces, sino por la pura alegría de estar en el agua.
despertó con una sensación de paz que no había experimentado en meses. A los 8 meses del ataque, los padres de Elena regresaron a España. Su recuperación había avanzado hasta un punto en que podía vivir independientemente, aunque continuaba con la rehabilitación intensiva y las terapias. La despedida fue emotiva, pero todos sabían que era un paso necesario para que Elena recuperara completamente su autonomía. «Estaremos en el primer avión si nos necesitas», dijo Sofía mientras abrazaba a su hija en el aeropuerto. «Y esperamos tu visita para Navidad». «Allí estaré», prometió Elena. «Gracias por todo. No habría llegado hasta aquí sin ustedes». Carlos, siempre más reservado con sus emociones, simplemente abrazó fuertemente a su hija y le susurró: «Siempre supimos que eras la más fuerte de todos nosotros». Después de que sus padres partieran, Elena enfrentó un nuevo desafío: la soledad. Durante los últimos meses, siempre había tenido a alguien cerca, ya fuera familia, personal médico o amigos. Ahora, en las tardes silenciosas en su apartamento, se encontraba a solas con sus pensamientos y recuerdos. Decidió canalizar esa energía en un nuevo proyecto. Con la ayuda de Rebeca, la bióloga marina, comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. No sería simplemente un relato del ataque, sino una exploración más amplia de la relación humana con el océano y sus criaturas, entrelazada con su propia historia de recuperación. El proceso de escritura resultó ser otra forma de terapia. A través de sus palabras, Elena podía dar sentido a lo que le había ocurrido, procesarlo y, hasta cierto punto, controlarlo. Ya no era solo una víctima pasiva, era la narradora de su propia historia. A los 10 meses del ataque, el progreso físico de Elena había alcanzado lo que los médicos consideraban el máximo recuperable. Podía caminar sin ayuda, aunque con una ligera cojera que probablemente sería permanente. La fuerza en su pierna derecha había regresado en un 80%, según las evaluaciones. Las cicatrices se habían desvanecido considerablemente, aunque seguían siendo visibles, largas líneas blancas que subían desde su tobillo hasta el muslo, con algunas áreas hundidas donde el tejido muscular había sido irrecuperablemente dañado. Fue en este punto cuando Darren, el surfista local que la había rescatado, le hizo una propuesta inesperada. La invitó a unirse a él como instructora en su pequeña escuela de surf para niños con discapacidades y necesidades especiales. «No necesitas entrar al agua si no estás lista», le aseguró. «Puedes enseñar desde la arena al principio. Estos niños te respetan enormemente, no solo por quien eras antes, sino por quien eres ahora». Elena se sorprendió a sí misma aceptando inmediatamente. Su primera clase fue con un grupo de 5 niños, incluida Lily, la niña con prótesis que había conocido meses atrás. Como Darren había sugerido, Elena enseñó desde la orilla, demostrando técnicas de posicionamiento en una tabla colocada sobre la arena. La alegría en los rostros de los niños cuando lograban ponerse de pie en el agua, aunque fuera por unos segundos, despertó algo en Elena que había permanecido dormido desde el ataque: el amor puro por el surf, separado de la competición, los patrocinios y las expectativas. Semana tras semana, Elena se acercaba un poco más al agua durante las clases, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. Los niños, en su inocencia directa, a menudo le preguntaban por qué no entraba completamente. «Tengo miedo», respondía ella honestamente, «pero estoy trabajando en ello, igual que ustedes trabajan en sus miedos». Un día, Lily tuvo una caída particularmente dura. La ola la había revolcado separándola de su tabla. Aunque Darren estaba cerca y la situación no era peligrosa, la niña entró en pánico. Elena, viendo su angustia, actuó instintivamente. Sin pensar en sus propios miedos, entró en el agua y nadó hasta la niña, ayudándola a regresar a su tabla. «Lo tenías bajo control», le dijo Darren más tarde, cuando los niños se habían marchado. «Entraste sin dudar». Elena, aún procesando lo que había hecho, respondió: «No pensé, solo reaccioné». «A veces esa es la mejor manera», sonrió Darren. «Quizás estés más lista de lo que crees». Esa noche, Elena sacó de su armario el estuche donde guardaba su tabla de surf. No la había abierto desde el ataque. La tabla estaba allí, reparada profesionalmente después de los daños causados por el tiburón. Matthew se había encargado de ello meses atrás, como un acto de fe, en que algún día ella querría usarla nuevamente.
Pasó sus dedos por la superficie lisa, sintiendo las sutiles diferencias en las áreas reparadas. Esta tabla tenía ahora su propia historia de supervivencia, igual que ella. No estaba segura de si alguna vez volvería a usar esta tabla en el océano. Quizás sí, quizás no. Lo importante, comprendió, era que ahora la decisión sería suya, basada en el deseo y no en el miedo. Un año después del ataque, Gold Coast organizó un evento conmemorativo. No fue una celebración, sino un reconocimiento del camino recorrido. Se inauguró un pequeño monumento en la playa, no tanto en recuerdo del ataque, sino como un símbolo de resiliencia y un recordatorio de seguridad para todos los usuarios del océano. Elena dio un breve discurso, rodeada por quienes habían sido fundamentales en su supervivencia y recuperación. Los socorristas Tom y Jake, el surfista Darren, los médicos y terapeutas, Matthew, y amigos que habían permanecido a su lado durante todo el proceso. Hace un año, en este mismo lugar, mi vida cambió para siempre, comenzó. Durante mucho tiempo, pensé solo en lo que había perdido ese día, mi carrera profesional, mi independencia, mi relación con el océano, pero gradualmente he aprendido a ver también lo que he ganado. Una nueva perspectiva, relaciones más profundas y quizás lo más importante, un entendimiento de mi propia fortaleza que nunca habría descubierto de otra manera. Hizo una pausa, mirando hacia el océano que brillaba bajo el sol de la tarde. El tiburón que me atacó no era un monstruo. Era simplemente un depredador natural haciendo lo que millones de años de evolución le programaron para hacer. El océano no es nuestro adversario ni nuestro patio de juegos. Es un ecosistema complejo del que formamos parte, pero que no controlamos. Aprender a respetarlo, a comprender sus ritmos y sus criaturas, es parte de la responsabilidad que aceptamos cuando elegimos entrar en él. Mientras concluía su discurso, Elena notó algo en el agua. A lo lejos, apenas visible, una aleta dorsal cortaba la superficie brevemente antes de desaparecer. No era el mismo tiburón, por supuesto, probablemente ni siquiera la misma especie, pero el simbolismo no pasó desapercibido para ella. El depredador continuaba su existencia en las profundidades, ajeno al impacto que uno de sus congéneres había tenido en la vida de Elena. Seguiría cazando, alimentándose, existiendo como lo había hecho durante millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Y en la superficie, Elena seguiría su propio camino, llevando consigo las cicatrices físicas y emocionales del encuentro, pero negándose a ser definida únicamente por ellas. Esa tarde, después del evento, Elena se quedó sola en la playa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo y el agua de tonos rojos y dorados. Con pasos cautelosos pero decididos, caminó hasta la orilla y dejó que las olas lamieran sus pies. Cada pequeña ola que llegaba era como un susurro del océano, recordándole su vastedad, su belleza, su peligro inherente, su indiferencia ante el destino humano. Entrar nuevamente al agua para surfear sería un proceso largo. Quizás comenzaría en una piscina, luego en aguas muy tranquilas y poco profundas. Tal vez necesitaría la compañía de otros surfistas, rodeándola como un escudo protector, y quizás habría días en que el miedo regresaría con tanta fuerza que tendría que retroceder. Pero mientras observaba el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar en una línea difusa, Elena sintió una certeza que había estado ausente durante el último año. Encontraría su camino de regreso. No al mismo lugar donde había estado antes, eso era imposible, sino a un nuevo equilibrio, una nueva relación con el océano y consigo misma. El último rayo de sol desapareció bajo el horizonte. Elena respiró profundamente el aire salado, sintiendo cómo llenaba sus pulmones. Luego, con la misma determinación que la había sostenido durante todo su proceso de recuperación, dio media vuelta y caminó de regreso por la arena, dejando tras de sí una sola línea de huellas, ligeramente desiguales pero firmes, apuntando hacia adelante. En las profundidades más allá de la zona de rompiente, separado del mundo humano por una cortina de agua azul, el tiburón continuaba su patrulla eterna, deslizándose silenciosamente a través de un reino donde las tragedias humanas eran tan ajenas como las estrellas.